Muy bien, el día de hoy nosotros tenemos como objetivo conocer para el curso de filosofía a la ética. Ocurre que este tema es tan importante como la epistemología que nosotros vamos a tenerlo en dos clases. Hoy en la ética, en su primera parte, aprenderemos a diferenciar a la ética de la moral, de la moralidad. En un segundo momento te explicaré los valores morales, siendo el más importante y el que más viene en el examen de admisión, la tolerancia. Ojo con eso, ¿ah? La tolerancia. Profesor, ¿y cuál es el otro? Bueno, la justicia. Pero nos conviene a nosotros finalmente cerrar con la diferencia entre persona moral, persona inmoral y persona amoral. Ah, ya. Sí, aún no estoy compartiendo la pantalla, justo ahora estoy a punto de hacerlo. Así que bien, ustedes son muy inteligentes, son muy capaces y ya saben que en la medida que vamos avanzando el tema, resolvemos preguntas de admisión. Creo que es la mejor manera de verificar lo que hemos aprendido. Muy bien, me dan un minuto, paso a compartir la pantalla y comenzamos. Listo, ahora sí pude acceder. Muy bien, hoy nosotros comenzaremos la clase haciendo una importante diferencia y atentos porque vamos a tener que comenzar con nivel, porque después de la diapositiva, después de la diapositiva viene una pregunta de nivel y hay que diferenciar primero a la ética de la moral de la moralidad. Miren, para la filosofía, la ética es una especialidad. La ética se define como una disciplina filosófica. Su palabra, la palabra ética, proviene del griego ethos, que significa hábito o costumbre. Incluso el gran Aristóteles la llamó carácter. Pero esto no ha venido en el examen de admisión. Así que vayamos a lo concreto, vayamos a lo específico. Miren, la ética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral. Quiere decir que la ética o filosofía de la moral reflexiona sobre el conjunto de normas y valores que regulan la conducta humana. Esto quiere decir que la moral es el conjunto de normas y valores que regula la conducta humana. Por ejemplo, podríamos pensar en la moral cristiana. En el cristianismo como religión hay normas y valores que regulan el comportamiento de sus seguidores o feligreses. Por ejemplo,
En la moral cristiana hay los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Me parece que es el mandamiento 1. El mandamiento 4 de pronto dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y claro, hay mandamientos donde te dicen, no robarás, no matarás. En ese sentido, para la ética, recuerden, la moral es el conjunto de normas y valores que regulan la conducta humana. Así podemos inferir, y ojo, se viene la pregunta de admisión, podemos inferir que la moral siempre es colectiva. Podemos inferir que la moral es sociocultural. Podemos decir que la moral obedece a una historia de la sociedad. Claro, profesor, si vamos al Medio Oriente y tal vez conocemos al Islam o conocemos a algunos musulmanes, nos daremos cuenta que, pues, un hombre tiene varias esposas o, bueno, mujeres. Claro, la poligamia en esos contextos es aceptada. Así que recuerda, la moral es el conjunto de normas y valores que regulan el comportamiento humano. Recuerda, es social, es sociocultural, es colectiva. Profesor, ¿y la ética? La ética es individual, porque en la ética tú al reflexionar puedes apelar a la filosofía de grandes intelectuales, como la ética aristotélica, la ética socrática, la ética estoica, etcétera. Tanto así que la próxima semana tendremos la oportunidad de conocer esas doctrinas éticas. Éticas que se construyen individualmente. Entonces, repito, ética, filosofía de la moral, ética, disciplina filosófica, ética individual, moral colectiva, sociocultural. Recuerda, la moral es el conjunto de normas y valores que regulan la conducta humana. Profesor, ¿y entonces qué es la moralidad? La moralidad es llevar a la práctica la moral. Así si Juanito honra a su padre y a su madre, pues bien, en la moralidad de Juanito se practica el cuarto mandamiento cristiano. Si de repente María dice yo amo a Dios sobre todas las cosas y si efectivamente lo hace en su moralidad, se aplica el primer mandamiento. Ah, o sea que la moralidad es el ejercicio de la moral, sí, así es, así es, así de sencillo. Lo tenemos, vuelvo a repetir, ética individual, recuerda, moral, sociocultural, ética, disciplina filosófica, moral, normas y valores que regulan la conducta humana. Profesor, entonces todos nos hallamos dentro de alguna moral, sí, ya que todos hemos socializado, ya que todos venimos de una familia, vamos a una escuela, hemos sido influenciados por alguna moral. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Vamos con una pregunta de admisión de nivel. Empezamos arriba. Yo confío en ti, tú eres muy inteligente. 10 y 27, yo leo tu clave. Vamos.
Muy bien, mis felicitaciones. Se nota que aprendieron, se nota que entendieron, efectivamente. La clave es avión. Fabuloso. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, Sheila, Ariana, Miguel, Antoinette. Correcto, Jessica. Muy bien, Ariana Melo. Muy bien, muy bien, muy bien, Lucero. Muy bien, David. Ojo con esto. La primera es verdadera porque efectivamente hemos socializado, ¿sí? La segunda es pues efectivamente falsa porque es al revés, la moral pública, la ética privada. La tres es efectivamente falsa porque todos estamos socializando. Y la cuarta es falsa porque requiere de la autonomía de la decisión. Muy bien, perfecto. Ya está. Clave avión. Subiremos el nivel porque toca conocer a los elementos de la moral. El primero está constituido de los valores morales. Algunos de estos ya los conoces, otros los vas a conocer hoy. Pero recuerden que el que más viene y la pregunta de admisión que voy a presentar es acerca de la tolerancia. Es el que más viene en el examen. ¿Listo? Muy bien. Allá por el siglo IV antes de Cristo, el gran Aristóteles definió la justicia. Algo que ustedes aprenderán conmigo también más adelante, es que Aristóteles fue el primero en muchas cosas. El primero en definir la verdad, el primero en definir la justicia, el primero en definir la felicidad. Así que el famoso Aristóteles dice, la justicia puede comprenderse de dos maneras. En la justicia conmutativa, tú velas por un intercambio equilibrado. Intercambio equilibrado. Por ejemplo, es justo que yo trabaje y es justo que otro pague por mi trabajo. Esa justicia es conmutativa. Pero en la justicia distributiva, Aristóteles dice, hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Darle a cada uno lo que le corresponde. Profesor, entonces, podríamos pensar en lo siguiente. Como ustedes saben, cuando se estableció el proceso de vacunación, había un orden para ser vacunados. Primero se vacunaban los investigadores que trataban con el virus. Luego se vacunaron, pues, efectivamente los médicos que atendían a los pacientes. Y ya progresivamente se fueron vacunando los demás, ¿sí? Personas vulnerables, luego los infantes, o bueno, en este caso niños cuando ya se desarrolló la vacuna para ello. El asunto está que Aristóteles nos dice que eso es justo, porque es darle a cada uno lo que le corresponde, según sus méritos, necesidades o responsabilidades. El tercer valor es la solidaridad, cuando nosotros cooperamos o ayudamos con algún propósito. De repente un compañero se enfermó y anda en condiciones económicas adversas. Pues bien, ustedes decidieron hacer una colecta, hacer una rifa y ayudarlo. Eso es solidario. Otro valor es la dignidad. La dignidad me dice al ser humano, y ojo, esto es importantísimo, ¿ah? El ser humano es un fin en sí mismo, nunca un medio. Profesor, ¿cómo es esto? Fin en sí mismo, nunca un medio, ¿sí? Pensemos en el siguiente ejemplo. Supongamos que Carla y Pedro son enamorados. Sin embargo, pensemos que Carla es muy celosa y le ha dicho a su enamorado, ¿sabes qué? Si vas a estar conmigo, tienes que eliminar a todas las mujeres de tus redes sociales, ¿ok? Así que dame tu Instagram, dame tu contraseña, listo. Voy a eliminar a todas, dejar de seguir a todas, ¿ok? Bueno, no me interesa. Vas a tener que desinstalar la aplicación o volverte a instalar, ¿ok? Igual, con TikTok, igual con Facebook. ¿Por qué ese trato no es digno? Profesor, porque está utilizando esa persona como un medio para su satisfacción personal, porque lo está manipulando y en el proceso lo hace sentir inferior, por supuesto. Ese trato no es digno. El ser humano es un fin en sí mismo, nunca un medio. Otro valor moral que ustedes ven es el de la igualdad. Se espera que en una sociedad tengamos derechos y deberes equitativos, de tal manera que podamos desempeñarnos sin exclusión. Profesor, ¿y cuál es el valor que más viene? La tolerancia. Concéntrate porque este es complicado. Miren,
La tolerancia es un valor moral que supone, en primer lugar, que admite, en primer lugar, una diversidad cultural. Este valor moral supone que vivimos en una sociedad donde coexisten muchas culturas. En consecuencia, tradiciones, creencias, hábitos, etcétera. ¿Y la tolerancia qué hace? La tolerancia admite esta diferencia, admite esta diversidad. ¿Y qué debe hacer? Debe dialogar con ella alturadamente, de tal manera que puedo tener distintas maneras de pensar, pero podemos dialogar al respecto. Profesor, pero supongo que la tolerancia tiene límites. Yo no podría tolerar una conducta violenta, no podría tolerar que a alguien se le persigue por pensar distinto. A eso vamos. El famoso filósofo Karl Popper, a quien ustedes conocieron la semana pasada como un filósofo de la ciencia, también es un filósofo de la política, también es un filósofo de la ética. El famoso Karl Popper, durante la Segunda Guerra Mundial, escribió un libro llamado La sociedad abierta y sus enemigos. En ese libro, él expone la paradoja de la tolerancia. Profesor, ¿por qué llamarle paradoja? Bueno, una paradoja es un argumento que aparentemente es contradictorio, pero si lo analizamos, si lo razonamos, tal vez hallemos algo de coherencia. Entonces, en la paradoja de la tolerancia, el famoso Popper dice lo siguiente. Tú puedes ser tolerante con todo, menos con los intolerantes. Porque el día que seas tolerante con los intolerantes, ese día los tolerantes desaparecemos y con nosotros la tolerancia. Vuelvo a presentarlo. Tú puedes ser tolerante con todo, menos con los intolerantes. El día que seas tolerante con los intolerantes, ese día los tolerantes desaparecemos y con nosotros desaparece la tolerancia. ¿Cuál es el contexto en el que escribió Popper esto? La Segunda Guerra Mundial. Popper se había dado cuenta que existían ideologías políticas y regímenes totalitarios, como el nazismo, el fascismo o el comunismo, donde si uno pensaba diferente en ese país, en esa nación, pues te perseguían hasta terminabas muerto. Así que Popper concluye lo siguiente. En una democracia jamás deberíamos aceptar ideologías políticas violentas, porque el día que aceptemos esas ideologías, entonces se va a perseguir al que piensa diferente. Y así los tolerantes desaparecemos y con nosotros desaparece la tolerancia. Efectivamente, es cine. Esto es cine. Efectivamente, es filosofía. ¿Se dan cuenta? Es filosofía. El famoso Popper entonces nos está diciendo que la tolerancia se sostiene en una democracia a partir del reconocimiento de la diversidad cultural y que jamás podríamos admitir ideologías políticas violentas, porque si las admitimos, esas persiguen al que piensa diferente. Entonces desaparecen los tolerantes y desaparece la tolerancia. ¿Listo? Finalmente, voy a explicarte las normas. Atentos que se viene una pregunta de admisión. Una norma jurídica se acata por obligación, viene desde el Estado y tiene consecuencias específicas. Por ejemplo, si yo no voy a votar en un proceso electoral, entonces podría ser sancionado con una multa. Profesor, y si usted elige quemar las ánforas, pues terminaría preso. En las normas morales, tú no vas preso. En una norma moral se espera que por convicción tú pues puedas desarrollar ¿qué cosa? El hábito, el interés. De tal manera que no mentirle a tus padres es una norma moral. Pero si tú les mientes, no vas a ir preso. Pero claro, si hay consecuencias, podrías, por ejemplo, perder la confianza de tus padres. Entonces, en una norma moral se espera hallar convicción. Profesor, ¿y qué es el deber? Para la ética, el deber es una autoexigencia.
De pronto Juanito acaba de ingresar a la academia y dice, mi deber es estudiar. La verdad es que sí conozco personas y hay personas muy atractivas, pero tal vez tener enamorada no es conveniente, tal vez tener una pareja no es adecuado por ahora. Mi deber está en estudiar estratégicamente. Entonces, esta es una autoexigencia. ¿Listo? Muy bien. Llegó el momento de subir el nivel. Subimos el nivel con una pregunta sobre la tolerancia. 10:39, yo leo tu clave. Vamos. Vamos. Felicidades, excelente. Por supuesto, la tolerancia al estar vinculada a la libertad, como ya les había explicado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, si uno pensaba distinto al comunismo, al fascismo, al nazismo, pues era perseguido y se le era privado de su libertad, ¿verdad? Entonces está vinculado a los derechos humanos. La clave es la C de casa para la primera. Y para la segunda, recuerda que la tolerancia surge del reconocimiento de la diversidad cultural. Así que sería avión. Entonces la clave es casa para la primera y avión para la segunda. Muy bien, listo. Excelente. Perfecto. No se preocupen, estamos para aprender, hemos subido un poco el nivel, pero lo importante es que hayan comprendido, que lo hayan entendido, ¿sí? Podemos equivocarnos ahí, está bien. Ya en el examen de admisión la idea es que no fallemos. Aquí, porque aprendemos, Profe, está bien. A ver, déjame un minuto que acomodo mi audífono. Ahora sí, dime. profe, una pregunta, ¿por qué es la A y no la E? ¿Por qué es la A y no la E? Ah, lo que pasa es que cuando se habla de una virtud en el texto, no se habla del conocimiento, sino de las acciones.
como el propósito de la ética es orientar una acción, no es necesario tanto el conocimiento en primera instancia. Es decir, es fundamental el conocimiento, pero es más importante la conducta. No sé si recuerda el texto que vimos hace un ratito de ética, el arte de vivir bien. Entonces, para la ética, decía, por ejemplo, Aristóteles, no es tan importante saber qué es el bien solamente, sino es hacerlo. Así que la que está más vinculada a la tolerancia en un sentido práctico y ético sería la C de casa. ¿Sí? Profe, Sí, Paula, dime, Miguel. A ver, los escucho. profe, disculpe, en la segunda, ¿por qué esa y no es si nos habla sobre una dimensión política de una democracia basada en la tolerancia? Porque en realidad en las democracias sí pueden surgir conductas intolerantes. La idea es que cuando Popper dice, tú puedes tolerarlo todo menos los intolerantes, no está diciendo que los intolerantes no vayan a existir, sí van a existir. Lo importante es que no sean partícipes de una política real. Porque, por ejemplo, si vamos ahora a Alemania, aunque no lo creas, hay neonazis, pero se les restringe la participación justamente porque la intolerancia nos llevaría pues a la violencia. Además, recuerda que la tolerancia tiene un principio y es el reconocimiento de la diversidad cultural. Ujú. Sí, Paula, Profe, dime. ¿a qué se refiere con Sí. pluralismo cultural en la A, de la La segunda? diversidad cultural. La diversidad cultural. Por ejemplo, que en el territorio hay distintas etnias, territorio, haya distintas costumbres. Incluso podríamos hablar de las religiones. En el Perú hay cristianismo, hay islam, hay hinduismo. Pero eso también tiene que ver con la política en la Por democracia. supuesto. Así es, por supuesto. Por ejemplo, en la Constitución está, ustedes que llevan cívica, saben que en la Constitución se menciona que en el Perú hay libertad de credos, libertad de creencias, así es. ¿Mm? Correcto, Miguel, está perfecto. Muy bien. Listo, queda claro. Cerramos entonces con la última información de la clase y la última pregunta también de admisión, para ya cerrar con las preguntas de la guía. Vamos a identificar la diferencia entre persona moral, persona inmoral y persona amoral. La filosofía de la moral, la ética, me dice que una persona moral es aquella que teniendo conciencia moral y haciendo uso de su libertad, debe asumir las consecuencias de sus actos. Repito, y ahora lo explico al detalle. La persona moral es aquella que, teniendo conciencia moral y haciendo uso de su libertad, debe asumir las consecuencias de sus actos. ¿Qué es esto de conciencia moral? La conciencia moral es el pleno conocimiento de los elementos de la moral. Quiere decir que la persona lo que hace es reconocer las normas, reconocer los valores y poder distinguir entre lo que fuera correcto y lo que fuera incorrecto. Correcto de lo incorrecto. Entonces, esa persona que ya conoce las normas, que ya conoce los valores y las identifica, puede hacer uso de su libertad. Entonces, cuando esa persona elige, luego tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Tendrá la responsabilidad moral. Por ejemplo, si un padre de familia tiene un hijo y acaba de cobrar su salario y ocurre que al recibir la lista de útiles de su hijo, de pronto él compra y dice libro de inglés. Y él dice, a ver, tomando en cuenta que mi niño necesita fortalecer estos conocimientos y sabiendo que estos conocimientos son lo más adecuado de él para que en la vida cotidiana y más adelante se desenvuelva con regularidad, yo creo que lo correcto será comprarle la lista de útiles para que él se eduque mejor. Entonces, él, haciendo uso de su conciencia moral y en uso de su libertad, elige comprar. Claro, se hará responsable de las consecuencias después, las evaluaciones, las tareas, lo que viene como parte del colegio. Ahora, hay un asunto aquí fundamental, y aquí tal vez los ponga un poco en aprietos.
Y de eso se trata porque la pregunta que viene tiene más nivel. Les voy a presentar un dilema, les voy a presentar un caso. Y quiero por favor que se concentren mucho. ¿Listo? Paula, creo que has dejado tu micro abierto. Ya está. Listo, vamos. Supongamos que María y Juan son enamorados hace 2 años. María y Juan son enamorados hace 2 años. Y ocurre que ambos estudian en la misma universidad, pero carreras diferentes. Misma universidad, carreras diferentes. Y ocurre que el ciclo de la universidad ya terminó. Así que María le dice a Juan, mi amor, hay que ir a una fiesta. Mira, esta fiesta va a ser espectacular, nos lo merecemos. Yo creo que Juan le dice, mira María, para ti ya acabó el ciclo, pero para mí no, porque el lunes tengo un examen final y yo este fin de semana voy a estudiar. Creo que es lo que más me conviene a mí. Y ella le dice, pero ¿cómo no vas a ir conmigo a la fiesta? Lo siento, María, no puedo ir, pero anda con tu amiga y diviértete. La vas a pasar excelente. Entonces ella dice, bueno, iré con mi amiga. Así que va con su amiga a la fiesta. Y en tanto va con su amiga a la fiesta, ella se divierte, la pasa excelente con su amiga. Sin embargo, a la medianoche, su amiga le dice, María, hay un chico que quiere conocerte. Yo le he dicho que tú tienes enamorado, pero él insiste en conocerte, mira. Y ella dice, ay, no me digas que es el chico que se parece a Jungkook de BTS. No me digas eso, ¿es él? Sí. Y está viniendo para acá, María, lo siento, seguro quiere presentarse. Así que los presenta. María, te presento al chico que se parece a Jungkook de BTS. Chico que se parece a Jungkook de BTS, te presento a María. Y empiezan a conversar. Y de pronto suena una canción. Suena reggaetón. Suena reggaetón y un reggaetón que se baila muy pegado, muy pegado, muy pegado, muy pegado. Y entonces ambos bailan toda la madrugada, desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, bailando juntos, bien pegado, toda la madrugada, toda la madrugada. La fiesta acaba, cada uno se va a sus casas y al día siguiente Juan empieza a revisar las redes sociales. Ojo, Juan empieza a revisar las redes sociales. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿María fue infiel? ¿Qué opinan ustedes? ¿María fue infiel? Claro, claro. Aquí el salón tal vez se divide. Algunos dirán que sí, otros Profe, yo dirán que no. Claro, el salón se va a dividir. Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Y está bien, es lo que constituye un dilema. El dilema se construye en una circunstancia. Pero les voy a decir algo. La filosofía tiene una respuesta tentativa. La filosofía dice lo siguiente. La única que puede responder esa pregunta es María. Según la filosofía de la moral, la única que puede responder esa pregunta es María. ¿Por qué? Porque María tiene conciencia moral y haciendo uso de su libertad, ella debe asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, a ninguno de nosotros nos correspondería responder esa pregunta, solo a María. Profesor, entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que podemos hacer es reflexionar sobre las consecuencias de la conducta de María. Por ejemplo, de repente el enamorado al día siguiente le dice, oye María, acabo de ver en redes sociales y estás bailando con ese muchacho. María le dice, sí. Bueno, pues déjame decirte algo, María. ¿Ya ves que te dije? Qué bien que la pasaste. ¿Viste cómo te divertiste?
Esa puede ser una consecuencia. Otra consecuencia podría ser que el muchacho le diga, sabes que María, he visto en redes sociales esto y yo no puedo estar contigo. Lo siento mucho, me has faltado el respeto. Creo que no podría estar con alguien así. En ambas consecuencias, María tendrá que asumir las responsabilidades, sea que madre o sea que no. Esa es la vía de la moral. La única que puede responder si María es infiel o no es María. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es reflexionar sobre las consecuencias. Así como María hizo uso de su libertad para bailar con el muchacho, pues su enamorado también tendría libertad para elegir si acepta eso o no. Ahí está el problema entonces de la moral. ¿Por qué les propongo esto? Porque la pregunta de mi que viene tiene mucho nivel y reflexiona sobre el que dictado esta clase muchos años y sé lo que están escribiendo en los comentarios, pero no se preocupen, eso espera. Vamos a resolver una pregunta de admisión, vamos por la guía y terminamos. Pregunta de admisión 10:55, leo tu clave. Vamos. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Veamos. 1. Los dilemas morales dependen de las circunstancias. Excelentes. Se nota que han aprendido muy bien Carmen, muy bien Joan. Verdadero. La 3 es falsa, ya que no se refieren a casos. Hay grandes problemas como que es la justicia, que es el bien, o el gran problema de la tolerancia. Y 4, también es falso, porque sí pueden coincidir. Así es posible la existencia de una ética. Así que muy bien Grecia, muy bien Lucero, se nota que ha entendido. La clave es la letra D. Muy bien. En la diapositiva hay más preguntas de admisión para practicar. Úsenlas para entrenar. Solo les haré mención a una más. San Marcos en el 2000, hace muchos años, en el 2009, me presenta esta pregunta, mira. Esta dice, en el ámbito de la moral, según la ética, ¿los niños, los locos y los toxicómanos? Bien, para la ética, cuando una persona tiene conciencia moral y haciendo uso de su libertad elige hacer lo incorrecto,
se le llama inmoral. Y esto lo veremos al detalle la próxima semana, cuando hagamos doctrinas éticas. Pero ¿qué pasa con los niños, los locos y los toxicómanos? Para la ética, ojo, no necesariamente para el derecho, para la ética son personas amorales. Porque así, en el caso de los niños, no hay un desarrollo pleno de la conciencia moral. Y por más que tenga libertad, no se hace responsable de sus acciones. Profesor, y los locos y los toxicómanos tienen la conciencia moral alterada. En consecuencia, no pueden ser consideradas personas morales. Entonces la clave aquí sería al margen de ser, pero casa incluye a los tres, niños, locos y toxicómanos. ¿Sí? Muy bien. Les comparto la guía. Profe, Les comparto la guía y resolvemos nos despedimos. Sí, alguien levantó la mano. Edith, dime. sí, profe, ¿cuál dijo que era la respuesta? Es que mi internet está mal, no lo escucho muy bien. Están al margen de la moral. Ok. Se encuentran al margen de la moral. ¿Listo? Muy bien, les comparto... Uy, alguien activó su audio, creo. Les comparto la guía y ya con eso nos despedimos. Me dan un minuto que abro la guía. Listo, paso a compartirles la pantalla para darle las claves. A ver. Bien, si ustedes también están abriendo el archivo, se van a dar cuenta que la primera pregunta, ahora no se preocupen, estoy compartiendo la pantalla. Si ustedes van viendo el archivo, la primera pregunta es acerca de la conciencia moral. Así que la clave de la primera pregunta será la letra D de dedo, porque la letra D de dedo hace hincapié en esa capacidad para distinguir lo que fuese correcto de lo que fuese incorrecto. Así que la 197 tiene como clave D de dedo. La 198 nos habla de la norma jurídica. Recuerden que una norma jurídica tiene consecuencias legales específicas. Por eso la clave será la letra B de beso. ¿Sí? B de beso. Pregunta 199. Una norma moral es aquella que regula la conducta humana según principios éticos y valores, independientemente de la imposición legal. Como ustedes saben, norma moral depende de lo que nosotros hemos concebido como, ustedes saben, la convicción. La clave será la C de casa. Se ajusta a principios éticos que guían la conducta. 200. ¿Qué caracteriza la responsabilidad moral
En la clave de la 200 tenemos a enano, ya que la persona se hace, así es, responsable o asume las consecuencias. 200, enano. 201, tolerancia. ¿Dónde hallamos tolerancia? En la letra D de dedo. Está relacionada con el respeto y la comprensión hacia las diferencias. 201, dedo. 202, Ana dice que ayuda, Ana apoya y en un equipo hay objetivos comunes. Así que la clave de la 202, correcto Angeli, beso, solidaridad. 203, Carlos señala que debe darle a cada uno lo que le corresponde. Eso según Aristóteles es la justicia. 203, avión. 204, Laura y Juan en su relación de pareja se respetan mutuamente y se asumen como fin en sí mismo, nunca un medio. Así que aquí sería efectivamente la famosa dignidad. Clave de dedo. 204, dedo. 205. Es la capacidad humana de actuar de acuerdo con lo que se percibe como correcto o incorrecto. Esa sería conciencia moral. La 2 va con la A. Y en la B se dice que hay una facultad para elegir. Entonces tendríamos libertad. La 2 va con la A y la 1 va con la B. Así que sería D de dedo. Correcto, Angeli. Muy bien, Grecia. Y la última, la 206, 1. La ética estudia los principios y fundamentos que guían la conducta humana. Correcto. La 2, la moralidad es un concepto subjetivo que varía a diferentes culturas y contextos. No, esa es la moral. Así que la 2 es falsa. La tercera sí será verdadera porque habla de normas y valores que regulan la conducta. Así que sería la clave D de dedo. Muy bien, Nail. Correcto, Angeli. Excelente, Grecia. Muy bien. Que les vaya muy bonito. Ya ustedes en un ciclo anual, depende del área, en letras, filosofía tiene 2 horas, en ciencias solo tiene 1. Pero como bien saben, esto lo volveremos a tratar ya profundamente la próxima semana. Así es, en Ética 2. Que les vaya muy bonito, que tengan